Bien, saludos. Que el Señor les bendiga a todos. En esta ocasión vamos a continuar con este estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses y vamos a mirar en esta ocasión el tema la persecución por causa de la predicación. ¿Qué significa la persecución para el cristiano? ¿Qué significa la prueba, la tribulación, los señalamientos? ¿Qué significa las situaciones adversas para el cristiano? Vamos a mirar esto a la luz de este contexto bíblico. En el capítulo 2, versículo 14 hasta el versículo 16. Vamos a leer la palabra. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Persecución por causa de la predicación. Este es el tema que vamos a considerar en esta hora. Difícilmente quien no tiene una esperanza luchará por algo. Y la iglesia de Tesalónica tenía muy clara la esperanza en la cual habían puesto su convicción y su fe, puesto que esta carta está enmarcada por una fuerte tribulación o persecución. De allí que cada capítulo el apóstol Pablo lo finalice con un recordatorio de la mayor de las esperanzas que tiene la iglesia, que es la segunda venida de Cristo. Al final del capítulo 10, del capítulo 1, versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Al final del capítulo 2 también dice el apóstol Pablo en el verso 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Al final del capítulo 3, el versículo 13, también dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Al final del capítulo 4, en el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y al final del capítulo 5, en el versículo 23, también el apóstol Pablo allí recuerda la mayor de las esperanzas para la iglesia, que es la segunda venida de Cristo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que la tribulación, la persecución, está permeada por toda esta carta de Tesalónica o de Tesalonicenses. Pero también asimismo esta esperanza de la segunda venida de Cristo permea toda esta carta a los tesalonicenses. Para mirar este contexto vamos a observar el capítulo 3, el versículo 3, donde Pablo dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Así que Pablo ya había sido muy claro con la iglesia de qué iba a suceder con ellos en futuro. Es decir, Pablo les advirtió que la tribulación y la persecución eran parte de la vida cristiana y que la iglesia sabía que para eso habían sido puestos. En el capítulo 1 también, el versículo 6, Pablo menciona allí la palabra tribulación y dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo.
Esta palabra tribulación también significa padecer persecución. Este fue el contexto y es el contexto de esta carta. Siempre debemos tenerlo presente. Pablo llega a Tesalónica, predica el evangelio, se convierte un gran número de personas, pero inmediatamente se levanta allí una turba, una persecución, una tribulación, y Pablo tiene que salir también huyendo de esta ciudad. La iglesia queda allí bajo esta hostilidad por parte de los judíos que no se convirtieron al evangelio. Señalamientos, críticas, murmuración, mentiras, trampas, persecución, tribulación, una cantidad de cosas que empezó a sufrir la iglesia allí. Y Pablo fue claro con ellos con respecto a este tema. El versículo 14 inicia diciendo Pablo: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pablo usa la palabra imitadores, imitadores de las iglesias de Dios. En el versículo 6 también usó esta palabra imitadores y dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, es decir, de Pablo, de Silas y de Timoteo, y del Señor, que también sufrió persecución, tribulación, y también vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios que están en Judea. Así que para los tesalonicenses esto no debía ser sorpresa. Esto es algo que se debe estar enseñando también hoy. Es algo que hace parte del evangelio. La tribulación, la persecución. De una u otra manera también la iglesia hoy está siendo perseguida, atribulada, y cada día esto se irá intensificando más y más. Y estas acciones negativas para Pablo no eran señales negativas, sino que eran señales positivas de una verdadera iglesia. Por eso leímos el versículo 3 del capítulo 3, donde Pablo dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Es decir, la persecución y la tribulación para algunas personas puede ser señal de desfavorabilidad o de no aprobación. Pero Pablo ve en estas tribulaciones señales positivas de una verdadera iglesia. Y Pablo acude y apela a que así Cristo sufrió, así Él sufrió, y así la iglesia primitiva o la primera iglesia en Judea también sufrió. Por lo tanto, la iglesia de Tesalónica también iba a padecer, y eso no era nada extraño para ellos. No les debía pasar por la mente a los tesalonicenses que algo extraño les estaba pasando. La tribulación, la persecución hace parte del evangelio, y esto también se debe enseñar. Cristo se lo enseñó a los discípulos. Podemos leer en el evangelio de Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fue muy claro Cristo. En el mundo van a tener aflicción. No se vayan a sorprender cuando vengan pruebas, cuando vengan tribulaciones. Y también encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, el versículo 22, el mismo Cristo hablando sobre las persecuciones venideras. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Versículo 34 sigue diciendo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué? Por causa de Cristo, por causa del Evangelio. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, también encontramos esta advertencia. Y también
todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto lo vemos claro en el Evangelio. El Evangelio nos muestra, la palabra nos muestra y nos enseña que la persecución y la tribulación es algo normal para la iglesia, puesto que los enemigos de Cristo, los enemigos del Evangelio, van a ser hostiles al Evangelio, a la verdad, a la iglesia. Luego Pablo allí curiosamente usa una expresión plural y dice, porque vosotros hermanos vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios. Claramente Pablo está haciendo referencia a las iglesias locales en cada ciudad, pero la iglesia es una, la iglesia universal, la iglesia invisible, la iglesia escogida por Dios es una. Y Pablo a estas iglesias las llama las iglesias de Dios. Las iglesias no tenían en este tiempo nombres o eran denominaciones como hoy las conocemos, donde hay unas con diferentes nombres y otras se identifican con este otro nombre y así la gente pregunta, ¿usted de qué iglesia es? Entonces cada quien responde, yo soy de X o de Y iglesia. Pues en este tiempo, en este contexto, no se identificaban las iglesias así. Simplemente se identificaban como las iglesias de Dios, y la iglesia de Dios es la iglesia que está en Cristo Jesús. Así lo dice Pablo, las iglesias de Dios que están en Cristo Jesús. Y luego también usa Pablo allí las iglesias de Judea, que esto fue la primera iglesia. Y Pablo dice, la primera iglesia también sufrió y fue perseguida. Así que para los tesalonicenses la persecución no los debe sorprender como si fuera algo nuevo o algo extraño o algo contrario al Evangelio. Pues vuelvo y repito, esto hace parte del Evangelio. El apóstol Pedro también habla sobre esto. En el capítulo 5, versículo 8 al 10, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que todos los apóstoles tenían claro que debían advertir, instruir a la iglesia sobre las futuras persecuciones y las inmediatas persecuciones que ya estaban viviendo. Pablo luego dice allí que ustedes están sufriendo, los tesalonicenses, están sufriendo lo mismo que sufrieron las iglesias de Judea, los de vuestra nación, los de vuestra propia nación, las mismas cosas que la iglesia de Judea sufrió por los de la misma nación o por los mismos judíos. Es decir, Pablo está diciendo, ustedes están sufriendo lo mismo que sufrió la iglesia primitiva por los de su propia casa. Algo así como lo que dijo Cristo. Los enemigos del hombre, y pudiéramos decirlo, los enemigos de los cristianos, principal y primeramente son los de su propia casa, y lamentablemente. Esto es así, y esto debe ser así. Y debiéramos preguntarnos, ¿es así esto en nosotros? Y si no es así, ¿por qué? Solamente con nosotros tener firme la convicción del Evangelio, cuando nos encontramos en diferentes contextos con los de nuestra casa o los allegados a nosotros, cuando vienen con sus convicciones seculares, mundanas, inmediatamente deben chocar con nuestras convicciones cristianas. Y esto de cierta manera genera malestar. Y eso de cierta manera va a hacer levantar de persecución, críticas, señalamientos sobre los cristianos. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa, lo dijo el Señor. Luego el versículo 15 dice Pablo, los cuales mataron al Señor Jesús, es decir, los judíos, también mataron a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Estos judíos, aunque no dieron la sentencia final,
contra Jesús fueron los que promovieron la condena a muerte de Cristo. Este texto nos enseña el común denominador de los enemigos de la iglesia. Los de la misma fe muchas veces son y van a ser los enemigos también de la iglesia. Para Cristo, sus propios enemigos fueron sus mismos compatriotas, los de su misma fe. Para Pablo también, y para las iglesias de Judea también. Por eso Pablo advirtió claramente en Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30, cuando estaba allí despidiéndose de los ancianos de las iglesias de Éfeso, dice allí la palabra, esta advertencia. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, de en medio de vosotros. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Las mismas cosas. Es el mismo patrón. Y esto no nos debe sorprender tampoco a nosotros en este tiempo. Celos, señalamientos, calumnias, persecución, alboroto, cárceles, en algunos casos la muerte. ¿Y cuál es la razón de todo esto? La predicación del Evangelio, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 16, Pablo dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Eso era lo que hacían los judíos. Y asimismo ellos, siendo obstáculos para la predicación del Evangelio, lo que hacen es colmar sobre ellos mismos la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo, impidiéndonos hablar, dice Pablo. Esta palabra hablar significa contar, decir, emitir, hablar, predicar. Principalmente significa hablar. Y es que la iglesia primitiva era muy intrépida para hablar del Evangelio. Ellos no les importaba ante quién estar para hablar el Evangelio. Y esto nos debe a nosotros retar y preguntarnos qué tanto hablamos del Evangelio hoy. ¿Qué tanto hablamos durante el día? ¿Hablamos en el día del Evangelio? A quienes el Señor nos presenta y nos da la oportunidad de hablarle el Evangelio, ¿lo hacemos? ¿O silenciamos y callamos? Hermanos, este mundo cada vez irá estrechando a la iglesia. Querramos o no, este sistema del mundo perseguirá a la iglesia, hable o no. Y esto pertenece a la soberanía de Dios. Dios tiene el control de todo. Pero la soberanía de Dios no nos exime de hablar del Evangelio. Somos responsables de predicar el Evangelio de Cristo. Y al predicar el Evangelio de Cristo va a chocar al mundo. Este mundo cada vez va aprobando muchas cosas que van en contra de los principios bíblicos. Cada vez se van aprobando las leyes a favor del aborto, del matrimonio, de estas comunidades homosexuales. Y nosotros debemos pronunciarnos, debemos predicar y seguir predicando el Evangelio y seguir presentando los argumentos bíblicos ante estas cosas. Así choquemos. No podemos excusarnos ni silenciarnos, no podemos quedarnos callados. Es algo que está sucediendo y que Dios tiene el control de todo esto, sí. Que esto tiene que pasar, sí. Pero no es una excusa para nosotros no hablar o predicar el Evangelio. Y podemos sacar una conclusión muy severa con este versículo 16. Esta carta fue escrita en el año 51-52 aproximadamente. En el año 70 llegó el juicio a los judíos. Y Pablo en este versículo señala que así colmaron ellos la medida de sus pecados y vino ira sobre ellos y vendría ira sobre ellos y efectivamente en el año 70 vino un juicio sobre los judíos. Ellos fueron obstáculos para la predicación. Ellos fueron una barrera para que muchos se salven, dice Pablo, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Ahora, ellos fueron el obstáculo para que se predicara el Evangelio y mucha gente se salvara. Y a nosotros, ¿qué nos impide hablar?
¿Será que somos nosotros mismos el obstáculo para que muchas personas se salven? ¿Con nuestro silencio? ¿Con nuestro callar? ¿Por dejarnos llevar de la vergüenza o de la pena y no predicar el Evangelio? ¿Somos nosotros mismos el obstáculo para predicar de Cristo? Los judíos que no creían fueron el obstáculo y vino juicio sobre ellos. De ahí que Pablo también dijo, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Y si anunciamos el Evangelio, esto va a generar persecución. Persecución por causa de la predicación. Bien, no siendo más, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo a todos y gracias por su atención.